Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal victormat.es. En este caso vamos a empezar el tema de matemática financiera, de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 1. Empezaremos en este mismo vídeo con los logaritmos y los aumentos y disminuciones porcentuales. El tema sigue con las sucesiones y dentro de ellas las progresiones geométricas y la suma de sus términos. Posteriormente veremos el interés simple y el interés compuesto y terminaremos el tema con las anualidades de capitalización y amortización. Pues vamos ya con los logaritmos. Recordamos que el logaritmo de un número es el exponente al que hay que elevar otro número fijo que se llama base, que esa base debe ser mayor que 0 y distinta de 1, y en ese caso el logaritmo en base a de b es un número c si a elevado a c me da b. ¿De acuerdo? Vamos a ver los ejemplos aquí aparte. Bien, si quiero calcular el logaritmo en base 2 de 8, ¿vale? El logaritmo en base 2 de 8 tiene que ser el exponente que le tengo que poner al 2 para que dé 8. ¿A qué número tengo que elevar el 2 para que dé 8? Pues a 3. Entonces este logaritmo vale 3. Es decir, este elevado a este me da este de aquí. ¿De acuerdo? Luego hay dos tipos particulares de logaritmos en los que no se pone la base. Uno de ellos es el logaritmo decimal, ¿vale? Cuando yo pongo simplemente log, estoy diciendo logaritmo en base 10. Y otro es el logaritmo neperiano. El logaritmo neperiano es el logaritmo en base el número e. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a cuánto hay que elevar 10? Porque recordemos que aquí hay un 10. ¿A cuánto hay que elevar 10 para que dé 1000? Pues a 3 también, ¿vale? 10 al cubo es 1000. ¿Y a cuánto hay que elevar e para que dé e? Pues e elevado a 1 es e. ¿De acuerdo? Es decir, siempre hay que buscar el exponente que necesito. Aquí era 10 elevado a algo me da 1000. Tengo que buscar el exponente, pues ya sé que es un 3. Y e elevado a algo da e, pues ya sé que es un 1. Este 1 es lo que me da el logaritmo y este 3 es lo que me da el logaritmo. ¿De acuerdo? El logaritmo lo que me da es el exponente. Bien, vamos con las propiedades de los logaritmos y las vamos a ir comparando con las de las potencias para que veamos que es una función inversa las potencias. ¿De acuerdo? Entonces la primera propiedad dice que el logaritmo en base a de x por y es el logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. Si nos acordamos de las propiedades de las potencias, a elevado a x más y era a la x por a la y, es decir, donde aquí hay una multiplicación, aquí hay una suma, y donde aquí hay una suma, aquí hay una multiplicación. ¿De acuerdo? Es decir, la propiedad funciona de un modo inverso. Lo mismo pasa con la división. Logaritmo en base a de x partido por y es logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y. Es decir, donde aquí hay una división, aquí hay una resta. Recordamos la propiedad a elevado a x menos y es a la x partido por a la y. Donde aquí está la división, aquí está la resta, y donde aquí está la resta, aquí está la división. ¿Vale? Luego, logaritmo en base a de x elevado a n es n logaritmo en base a de x. ¿Por qué? Porque es repetir esto n veces. Si pongo aquí x por x por x por x, me va a salir sumando n veces la x, con lo cual es n veces el logaritmo en base a de x. Y la última propiedad es para cambios de base. El logaritmo en base a de b es el logaritmo en cualquier base de b partido por el logaritmo en cualquier base de a. Por ejemplo, yo aquí he puesto logaritmo decimal, pero vamos, podríamos haberlo hecho también con un logaritmo neperiano, ¿vale? Logaritmo neperiano de b partido por logaritmo neperiano de a. Cualquiera de las dos saldría exactamente lo mismo, ¿vale? Esto es muy útil si, por ejemplo, vuestra calculadora solo tiene log y ln. Pues si me piden un logaritmo en cualquier otra base, pues utilizo esta fórmula. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a utilizar todas estas propiedades para calcular algunos logaritmos a partir de algunos conocidos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un problema que nos diga, si el logaritmo de 5 es 0,7, calcula el logaritmo de 50. Bien, yo para trabajar con esto, lo único que puedo trabajar es con el 5, que es el que me da el problema, y algún logaritmo de la base, algún logaritmo que sea sencillo de hacer con un 10. El 10, el 100, el 1000, el que sea. En este caso, como es 50, pues lo lógico es que ponga 5 por 10. Logaritmo de 5 por 10. Y como he visto arriba, eso se separa en dos logaritmos. Logaritmo de 5 más logaritmo de 10. El logaritmo de 5 me lo da el problema, 0,7,
Y el logaritmo de 10 es a cuánto hay que elevar 10 para que dé 10. Pues, lógicamente a 1. Total, 1,7. ¿De acuerdo? Si me piden el logaritmo en base 2 de 10, pues esto, aquí teníamos la propiedad que hemos usado antes, que ha sido esta, y ahora me piden el logaritmo en base 2 de 10, será logaritmo de 10 partido por logaritmo de 2. El logaritmo en la base que yo quiera, en este caso va a ser la decimal, puesto que es la que sé, entonces sería logaritmo de 10 partido por el logaritmo de la base, que en este caso es 2. ¿Vale? Bien, el logaritmo de 2 lo vamos a calcular después. Pues venga, vamos a hacer primero esta parte de aquí. ¿Vale? Cuando voy a calcular el logaritmo de 2, vuelvo a lo mismo del 50. En el 50 solo sabía el 5 y el 10. Pues oye, con el 5 y el 10, 2 es 10 entre 5. Pues lo puedo poner como logaritmo de 10 entre 5. Y aplicar la propiedad de la división, que es logaritmo de 10 menos logaritmo de 5. El logaritmo de 10 es 1, el logaritmo de 5 es 0,7. Con lo cual el resultado es 0,3. Pues lo voy a usar aquí. El logaritmo de 10 es 1, 0,3, que es 3 décimos. Si hago 1 partido por 3 décimos, me da 10 tercios. ¿De acuerdo? Y por último este ejemplo, el logaritmo de 125. En este caso no hay ningún 10 de por medio, pero sé que 125 es una potencia de 5. Pues ya sé que este número pasa aquí delante, es como si se cayera delante. Cada vez que veo una potencia en un logaritmo, se cae delante. Sería 3 por logaritmo de 5, 3 por 0,7, que sería 2,1. ¿Vale? De esta manera vemos cómo este tipo de ejercicios nos viene muy bien para aplicar las propiedades. Estos ejercicios evidentemente no están pensados para que calcules el logaritmo de 50 con la calculadora, sino para que aprendas a manejar las propiedades de los logaritmos. ¿De acuerdo? Bien, pues seguimos. Aquí tienes, en los apuntes tendrás todos los ejemplos, ¿vale? Incluso alguno más, el logaritmo en base 5 de 10. Pues en este caso haríamos logaritmo de 10 partido por logaritmo de 5, 1 partido por 7 décimos, que son 10 séptimos, que es aproximadamente 1,4. ¿Vale? Vamos con los aumentos y disminuciones porcentuales. Para calcular un porcentaje de una cantidad C, el X% lo que quiere decir es X partido por 100 de C, y de matemáticas siempre es un por. X partido por 100 multiplicado por C. ¿Vale? Si en vez de estar con el símbolo del tanto por ciento aparece en decimal, pues sería un tanto por 1, el total sería el 1. ¿Vale? Para aumentar o disminuir una cantidad en un porcentaje usamos una regla de 3 o unas fórmulas sencillas. Estas fórmulas son muy sencillas. Si yo quiero aumentar un X% la cantidad C que tenía, pues será C más el X% de C. Es decir, C por 1 más X partido por 100. Si lo quiero disminuir, pues hago lo mismo, pero en este caso lo resto. Veis que aquí hemos sacado factor común, es decir, que las fórmulas serían esta y esta. Vamos a ver un par de ejemplos. Dice un traje que subió un 20% la semana pasada, hoy lo han rebajado un 20%. ¿Cuesta lo mismo? Pues no, no cuesta lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo ese 100 lo multiplico por 1 más el 20%, me sale 120. Pero si ese 120 lo multiplico por 1 menos el 20%, me sale 96. ¿Por qué no sale lo mismo? Pues porque aquí estoy haciendo el 20% a 100 y aquí le estoy haciendo el 20% a 120, que es más la cantidad. Por eso me sale más barato. ¿De acuerdo? Segundo ejemplo, dice, he pagado 400 euros por un televisor que estaba rebajado un 20%. ¿Cuánto costaba antes de la rebaja? Muy importante recordar que cuando aparecen porcentajes y voy a hacer una regla de 3, siempre es directa. Y que siempre falta un dato que es el 100%, ¿vale? Tengo 400, tengo 20%, y el tercero de la regla de 3, que por eso se llama regla de 3, es el 100%. Bien, en este caso lo que no sé es lo que cuesta el televisor antes de la rebaja. La cantidad que se aumenta o disminuye, eso es el 100%. En este caso el 100% es X. Y sé que el 80% son 400. ¿Por qué no he puesto 20? Porque me han dicho que me han rebajado un 20%, luego me han cobrado un 80%. Ya sabéis que se multiplica en cruz este por este y se divide por este, y el resultado es 500 euros. Costaba 500 euros sin rebajar. Si 500 le aplico la fórmula de 1 menos el 20%, veréis que sale 400, ¿vale? O sea que se puede hacer la comprobación
de un modo muy sencillo. Bueno, pues hasta aquí el primer vídeo de este tema. Un saludo.